siento contento de estar aquí en la presencia de Dios junto a ustedes, participar un sábado más de las bendiciones que el Señor nos regala. Y pues continuamos con el estudio. Se ha prolongado, ¿lo están disfrutando? Se están gozando. Gracias a Dios, así cuando extraemos bien el alimento espiritual, podemos disfrutarlo, podemos nutrirnos. Algo jocoso, ayer mi esposa y yo fuimos a comer a un rinconcito, un lugar que nos gustó, cuando fuimos a comer, que nos invitaron en el cumpleaños de mi hermano, y probamos la tilapia, y hay que saber comer el pescado, ¿verdad? Hay que sacarle las masitas y sacarle, ¿verdad?, el sabor para disfrutarlo. Y así se me ocurrió la idea, porque me recordé, la palabra de Dios a veces tiene aspectos que parecieran inaccesibles o difíciles de lograr, de asimilar, pero con paciencia, con cautela, se puede saborear, se puede disfrutar sin ningún peligro de espinarnos, de atorarnos, valga la comparación, pero que sí se disfruta. La palabra de Dios tiene mucha riqueza y queremos aprovecharla. En esta noche vamos a darle continuidad a algunas cosas que se me escaparon de la semana pasada y las anoté. Siempre que uno medita y considera las cosas, siempre salen a relucir los detallitos, ¿no?, que se corroboran. Y a la hora que uno está aquí a mí se me pasan muchos detalles. Pero por eso es que dependo mucho y siempre he querido de las preguntas y observaciones de otros para que cualquier duda, cualquier aclaración que haya que hacer, cualquier ampliación se haga y no quede nada, ¿verdad?, sin cubrir. Pero bueno, tomé algunas notas de lo que mencionamos la semana pasada respecto a la quinta trompeta, que son las langostas. Primeramente, vamos a ubicarnos entonces sería bueno distribuir los micrófonos para que podamos escuchar las preguntas. Me sugirieron que una hermana, en este caso pudiera ser Miki, que está al tanto del chat, o alguna otra persona, o puede ser Mayela, que está viendo en YouTube las preguntas, los comentarios, para que sea ella quien ventile esas preguntas o algún comentario. Y otra, en este caso Telma nos puede ayudar, y Miki, para leer algunos que otros versículos cuando hagan falta, para que participen también. Está Nivia también, que pudiera aportar. Esta tarde nos tocó cuidar al nieto y Dita no va a poder estar ayudándome mucho. Pero bien, vamos a entrar a algunas consideraciones que se escaparon. Sí. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, desciende esta estrella o este cuerpo celeste que impacta la tierra. Vamos a hacer algunas consideraciones. Habíamos mencionado que debajo de la corteza o en un área que quizás no sea tan profunda, habitan estas criaturas que aquí se les reconoce como langostas, bastante raras, ¿no? Pero al leer el pasaje completo, todo indica que son animalitos que nunca han estado fuera, han estado en la superficie, en contacto con los hombres, con la creación exterior. Y al ser impactada su zona de habitación donde ellos habitan, imagínense cuánto humo de esta estrella, de este
pudiera ser un meteorito o algo por el estilo, que empieza a llenar de humo esa cavidad. ¿Y cuando hay un incendio, quién puede mantenerse dentro? A todo el mundo le da cuando hay un incendio por salir, porque el humo no te deja respirar, porque te sientes incomodidad por el fuego, por cuántas cosas. El fuego lo destruye todo. Pues estas criaturas se ven forzadas, obligadas a salir de su hábitat, de su lugar donde ellas se mantienen, ¿no? Entonces, háganse de cuenta cuando usted ve un panal de avispas, un enjambre de avispas o de abejas, y usted invade ese panal, se enfurecen. Y lo que se mueva le caen atrás y le pican y lo acaban. Bueno, estas criaturas al verse forzadas a salir a un lugar raro que ellos nunca han estado, pues salen enojadísimas, molestas, tienen una orden que ejecutar y es lastimar a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Así lo dice, ¿verdad? ¿Recuerdan que así lo dice? Versículo 5, versículo 4, y les fue mandado a estas criaturas que no hiciesen daño a la hierba ni de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Leímos, regresamos al principio, ¿verdad? En el capítulo 4 creo, perdón, en el capítulo 6, a ver, o el 7. En el capítulo 4, cuando señalan o sellan a los hijos de Dios, ¿verdad? Quiere decir que no se podía hacer absolutamente nada, perdón, no era el capítulo 4, era el capítulo 7, versículo 3, que dice que el ángel que venía del nacimiento del sol, clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban destinados. Aquí se corroboran cómo los hijos de Dios, los ángeles, tienen un empleo, un trabajo que realizar. Todo está controlado por los ángeles de Dios que ejecutan su palabra. Son ministros que están en cierta función a la que Dios les diseña. Estos 4 ángeles no son demonios tampoco, ¿verdad? Sin embargo, van a hacer daño a la tierra. Y ya vimos también que los querubines en este caso son criaturas raras, que tienen cara de hombre, pero tienen cara de buey, que tienen cara de león, cara de águila. No por eso son demonios, ni por eso son criaturas que sirven al Señor. Entonces, una pregunta, ¿para qué Dios ordena señalar a sus hijos? ¿Con qué razón? ¿Alguien me quiere responder de los que están presentes? Para protegerlos, esa es una. Aquí dice que no se puede hacer ninguna de los daños que van a causarse en la tierra, no se puede hacer nada hasta que señalen a los hijos de Dios. Y una vez más confrontando estas ideas con la creencia del rapto pretribulacional. No tendría sentido, si el Señor se va a llevar de todas maneras a sus siervos al cielo, ¿para qué marcarlo? ¿Para qué distinguirlos de los otros? ¿Se dan cuenta? Si se los va a llevar al cielo no hace falta, no tiene sentido. Entonces, cuando estas langostas van a lastimar y hacer daños, resulta ser que no le hacen daño a los hijos de los hombres, a los hijos de Dios, que no están en el cielo raptados, están aquí todavía en la tierra. ¿Comprenden la idea? Cómo la palabra de Dios no se equivoca. Es importante, y repito, la idea del rapto pretribulacional es muy, muy linda. Yo quisiera que fuese cierta, porque me conviene, nos conviene. Imagínense ustedes qué chévere, qué rico que el Señor llega y nos lleva con Él y no tenemos nada que sufrir, ni andar corriendo, ni huyendo, ni perseguidos, ni marginados. Qué bueno sería esto, ¿verdad? Pero no es eso lo que indica la palabra. Ya lo hemos revisado, y aquellos que apenas están escuchando este comentario, pues vean los videos anteriores en donde se expone con claridad las referencias que da el Señor Jesucristo respecto a nuestro recogimiento con Él, que sí vamos a estar
atravesar lo que es la gran tribulación, que precisamente en el capítulo 7, cuando se presenta un panorama, ¿no? Porque el Apocalipsis son panoramas, son enfoques diferentes, y se presenta el enfoque de aquellas personas, de una gran multitud, que estaban con ropas blancas y palmas en sus manos y glorificaban a Dios. Les pregunta el ángel que está con Juan, le pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? El versículo, sí, estamos hablando de Apocalipsis 7, desde el versículo 9, cuando dice, después de estas cosas. Realmente yo hubiese sido de los que trabajaron en clasificar por versículos y capítulos la Biblia, en este caso el libro de Apocalipsis. Cada vez que diga después de esto y empieza una observación nueva, yo le pondría un nuevo capítulo. Pero bueno, está junto en el mismo capítulo, pero desde el versículo 9 hace un enfoque. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gente y linaje y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. En este caso, vamos a darle para abreviar, versículo 13, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan no sabía. Y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Quiere decir que no fueron raptados. Y han lavado sus ropas en la sangre y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche. Entonces, una vez tras otra se corrobora la idea que, pues, lamentablemente tendremos que pasar por momentos difíciles, pero el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el rapto. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el que el mundo se acabe, su presencia. Y cuando ya todo concluya, por supuesto, seremos levantados, los ángeles serán enviados a recoger a los hijos de Dios. Entonces, bien, ya observamos, ¿no? Cómo estas observaciones enriquecen, corroboran lo que hemos venido diciendo. A ver, ¿qué otra más? Habíamos quedado también de revisar, porque es que aunque son diferentes enfoques, cuando nos hablan de los sellos es solo referente a los sellos, pero mientras sucede el asunto de los sellos hay otras vistas, hay otros panoramas que no se están cubriendo, porque solo se está hablando de eso, de los sellos y las cosas que suceden en relación a desatar cada sello. Lo mismo sucede con las trompetas, lo mismo sucede con las copas, ¿no? Las plagas. Entonces, pero es importante tener presente que a medida que estas cosas suceden, hay otras tantas que las tenemos que conectar. Por eso que quiero que tengan presente que en estos momentos donde la quinta trompeta está sucediendo todas estas cosas, los hijos de Dios no van a ser invadidos por estas criaturas extrañas. De hecho, una de las cosas que los hijos de Dios, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, los hijos de Dios deben ser pasivos, no agresivos. Y yo quisiera, si alguno se recordara de esta información que les voy a decir, si por alguna razón, a la hora que se toca la quinta trompeta y estas criaturas invaden, y se posa frente a ti o se para escaneándote, diríamos, viendo a ver quién eres, porque tienen que tener una señal, un distintivo para no lastimar a los hijos de Dios. No se te ocurra agredir a esa criatura, porque con esa acción te estás demostrando que eres un agresivo, que, ¿entiendes? Es una provocación. Si acaso
algún animalito de estos, igual como una avispa, que tú quieres sacudir una avispa o hacerle algo, te va a atacar. De igual manera, tranquilo, las escrituras garantizan que no te lastimarán, no te tocarán. Se verán muy raros, se verán muy extraños, te podrán asustar, pero ya conoces que estos son instrumentos de Dios para lastimar, para invadir a los hombres que no tienen la señal de Dios, o sea, los que no son hijos de Dios. Así que con esta información vamos allá a dar por terminado, a menos que haya alguna pregunta más para cubrir de esta quinta trompeta. Maya, ¿hay algún comentario? ¿Alguna? Pues bien, entonces pudiéramos ya cerrar esa quinta trompeta. Más adelante, recuerden, la semana que viene una programación especial y es probable que no le demos continuidad a este estudio. Quizás se toque algún otro tema. Pero una vez, como ya prometimos, que cubramos las 7 trompetas, vamos a abrir una sección de preguntas y esperamos mucha participación. Que si hay algo que no quedó aclarado, que lo puedan ventilar, puedan presentarlo, se pueda cubrir y aclarar cualquier duda respecto a esto. Pues bien, entonces, no habiendo preguntas actualmente, ¿no? Vamos entonces a continuar con la sexta trompeta. Versículo 13 del capítulo 9. Capítulo 9, 13, dice así la palabra de Dios. Telma, ¿estás lista para leer? Vamos a darle una lectura completa hasta terminar ese capítulo, y entonces entramos en consideraciones. Okay, dice así la palabra de Dios. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángulos que están atados. Ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballos eran 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Qué les parece este cuadro de la sexta trompeta? ¿Qué pueden decirme? ¿Algún comentario así previo, antes de entrar en análisis? Telmita, ¿quieres decir algo? Miki, Nivea. Que con todo lo que estaba pasando no se arrepintieron. Eso es lo más triste, porque a veces las personas, por algo que sucede, como que se allegan a Dios o buscan de Dios, pero ellos, en vez de hacer eso, se ponían más rebeldes y blasfemaban, que era lo peor, el nombre de Dios.
Así es. Bien, muy bien, buena observación. Vamos a entrar a observar un poquito más detallada esta información. Una vez más, los ángeles están en la responsabilidad de ejecutar todos estos juicios. Se dan cuenta, por lo que yo les decía, que en la quinta trompeta había un ángel que es el que les guía, que guía a estas criaturas de las langostas para que hagan su trabajo. Es el encargado de ese ecosistema, de ese lugar. Y así cada vez que suceden estas cosas, ¿verdad? Los ángeles, ministros de Dios, están haciendo su trabajo. Así que porque sea o tenga, se le llama el ángel del abismo, ¿no? En la quinta trompeta, no por eso, porque abismo suena como que del infierno, del demonio. Recuerden, ese ángel no es un demonio. Es sencillamente un ángel que está encargado, como los demás otros, tienen su campo de acción y cuando le llega su momento en la quinta trompeta, hacen su trabajo y inducen a aquellas langostas. En este caso, en el sexto ángel, dice, él es el que le da la orden. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos delante del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de oro, ya hemos leído respecto a esto, ¿verdad? Las cosas y qué representan. Pues bien, este ángel o esta voz le dice al ángel, al sexto, desata. Este ángel sexta trompeta tiene la facultad de desatar 4 ángeles que están atados en el río o en el gran río Éufrates. Ellos están destinados para su trabajo. Ellos, dice el versículo 15, están aparejados para la hora y día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Quiere decir que ellos tienen la responsabilidad de inducir otro ejército, ya no de langostas, pero sí muy similares, y las descripciones de este ejército, en mi parecer, en mis consideraciones, tienen más similitud con lo que leímos en el libro de Joel. Oigan, la tercera parte de los hombres. Esto es algo monstruoso, esto es algo que jamás en la historia, bueno, cuando Caín mató a Abel, si la población en aquel entonces de los hombres eran 4, Caín mató a Abel, quedaron 3, ¿verdad? Mató una cuarta parte, y eran 1, ¿verdad? De ahí en adelante, jamás en la historia, nunca la población global bajó de una cuarta parte. O sea, pereció una cuarta parte, jamás en la historia. Excepto cuando el diluvio, por supuesto, que Dios rayó, pero después, sucesivo al diluvio, nunca más sucedió eso. Entonces, la primera vez que muere una cuarta parte de la humanidad es cuando se abre creo que era el tercer sello, el cuarto sello, que muere una cuarta parte de la humanidad. En el sello número 3, ¿no? ¿Alguien dijo? Escuché. No, el sello, esto fue por allá por el capítulo 7, el 4, perdón. Perdón, 4, yo siempre estoy con que el 4. Capítulo 6. Versículo, que dice que tenía la facultad de matar o eliminar la cuarta parte de la tierra, de los hombres. Bueno, quien lo encuentre. El punto es que a estas alturas ya en la quinta trompeta, así que si de 4
murió una cuarta parte de la humanidad. Todas estas calamidades son fuertes. Oiga, si estamos 7 billones y pico de personas en este mundo, casi 8, ¿no? Que muera una cuarta parte, estamos hablando de 1 billón, casi 2 billones de personas que mueren. ¿Les parece eso poca cosa? Y encima de eso, ya para la quinta trompeta, si de 4 muere uno, quedan 3. Y encima, la quinta trompeta menciona que muere la tercera parte. De esos 3 que quedaron, muere uno más. Y quedan 2. Como quien dice, si el mundo para ese entonces tiene 8 billones, entre el sello y esta trompeta, sexta trompeta, muere la mitad de la población. ¿Les parece algo fuerte? Algo espantoso. Como quien dice que la mitad de los que estamos aquí perecen. Eso es deprimente, eso es duro. Y ni así, después de ver todo aquello, como dijo Telma, ni así se arrepintieron los hombres. Cuánta influencia de maldad, cuán empedernidos están esos corazones. Habíamos dicho la semana pasada que íbamos a considerar las características de este tipo de personas que ya se nota. El hombre actualmente se ha puesto tan rebelde, tan indiferente a Dios, tan extraviado, es una apostasía masiva. Y Pablo, en el libro de Romanos, describe muy bien este tipo de características. Y es bueno que nosotros conozcamos esto, porque de esa forma nos pudiéramos aún alejar de cualquier apariencia de estas características y orar mucho para que Dios no permita que nosotros perdamos la calidad de cristianos y que seamos rebajados, influenciados por aquellos que practican este estilo de vida. Vamos a revisar el libro de Romanos, capítulo 1. Sí, pudiéramos desde el versículo 18, porque está hablando de la ira de Dios, la ira de Dios que se va a manifestar en este mundo. Esto es lo que se le llama la ira de Dios, Dios airado contra el mundo. Y dice así, versículo 17, Romanos, ¿quién nos ayuda ahí? Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Miki? Oh, tú vas a leer, perfecto. 1:17. Capítulo 1, versículo 17 hasta el final. Okay. Vamos a entender la ira de Dios, cómo se manifiesta, cómo lastima, cómo golpea, especialmente en este tiempo final, contra esta clase de personas. Okay. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios, del Dios del cielo, de los cielos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesta porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gloria, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira
honrando y Y sirviendo. y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso y el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en ellos mismos la recompensa Que convino. que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, está la letra chiquita, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, aún sin afectos natural. Sin afecto natural. Sin afecto natural, la verdad me cuesta. Implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Que el Señor reciba la gloria. Ay, Dios mío. Entonces vemos aquí entre esa lista, una lista, yo no sé quién contó todas las descripciones, los adjetivos de estas personas. En esa lista ni una sola cosa buena se menciona de ellos, ni una. Así es la humanidad para este tiempo del fin, que van progresivamente más y más ensuciándose en el pecado, en la maldad. Vemos hoy día tantas cosas contra la naturaleza. La mamá, que es la criatura que Dios diseñó para cubrir, para cuidar a un bebé en gestación que viene a este mundo, una cosita tierna, indefensa. La mamá es la primera en atacar a esa criatura. El lugar tan apropiado que Dios preparó para que esa criaturita tuviese la temperatura, el alimento y todo. Y resulta ser que la mamá actualmente, se promueve mucho eso, el aborto. Es la que toma la decisión de matar a esa criaturita, quitarle la vida. ¿Cuánta abominación pudiéramos mencionar en todo esto? Así que desde el versículo 17 lo menciona, que manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad. O sea que todas estas cosas que suceden, que estamos leyendo, es una respuesta inevitable. Dios no puede evitarlo, Dios no puede, están forzando a Dios a hacer todas estas calamidades contra la tierra, porque ya no soporta la maldad, es demasiado, y que así se quede. Imagínense que si Dios no hace esto, si al fin no llegara, ¿a dónde iríamos a parar? Déjenme decirles, si Dios no pone un alto a estas cosas, primero empieza a sonar, y progresivamente hasta que dice hasta aquí. Si Dios no hiciera eso, ¿saben qué? Es automático, inevitable el aniquilamiento completo de la raza humana. Total. Completo. Inevitable.
versículo aquí que me sorprende, que dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren qué insulto, qué clase de insulto. Esto lo acabamos de leer en la sexta trompeta, ¿no? Sí. Masivamente volcados a adorar a los demonios, a hacer todo lo que no deben hacer es lo que hacen, y lo que deben hacer no lo hacen. Y pueden adorar cualquier cosa, como muchos dicen que le dan a la madre tierra. Ellos creen en eso, pero como dice aquí, no adoran la criatura, pero no al que creó eso. Porque Precisamente, voltean las cosas de una manera terrible. todas estas calamidades vienen, o sea, si Dios, que es el creador de todas las cosas, quien ha dado tantas bendiciones a los hombres, es el único que merece ese reconocimiento y que el corazón del hombre agradezca tanta riqueza, tanta bendición. Y en lugar de darle la gloria a Dios, que es el que se la merece, porque Él es el autor de todas estas cosas buenas, se la niegan. Y le dan eso es un insulto, el honor que le corresponde a Dios se lo dan al diablo, a los demonios, a las criaturas, a un yeso, una estatua, a un animal. Quiere decir que normalmente el ser humano se considera inferior a el objeto que adora. En este caso, yo adoro a Dios, yo me considero inferior que a Dios. Por supuesto, es lo normal. Pero si yo me pongo a adorar a un gato, o a un buey, o a un, qué sé yo, me estoy ubicando en una posición inferior del objeto que yo adoro. Imagínense yo negarle intencionalmente el honor que él merece y dárselo a otro que no se le corresponde. Hace algunos días yo mencionaba también, es como decir, vamos a comparar a un piloto de aviación de gran experiencia de vuelo en combate, con un veterano, con tremenda trayectoria de especialidad en aviones de esos super hipersónicos, ¿no? Y vamos a poner a otro lado a un taxista. No subestimo a los taxistas, pero honor a quien honor merece. ¿Cómo ha de sentirse el piloto si a la hora de hacer condecoraciones y aplausos y reconocimientos, en lugar de reconocerle a él como el gran piloto de aviación, que tiene un historial de hazañas, un héroe, en lugar de reconocerle eso, le decimos, he aquí el taxista que hizo tal cosa, que viaja, que no necesita un GPS y que es más puntual, es más rápido, dándole honores, pero de taxista y no de lo que a él realmente le corresponde. Y al taxista, que es el especialista en la ciudad, no, a ese le voy a dar el honor del piloto. ¿Ustedes creen que eso ofende? Si ustedes poniéndose en esa condición, porque podemos relacionarnos con estas posiciones, imagínense que no hay posición más alta que la divina. Y que a ese Dios que lo hizo todo, que te da la vida, que te da el alimento, te lo da todo, le niegas esos reconocimientos de gloria y honor que le corresponden y se lo das a quien no se lo corresponde. ¿Tiene razón Dios para molestarse, para enojarse? Porque es que hay quienes dicen, no, es que Dios es muy malo, Dios, eso no lo puedo creer, eso es figurado, eso no puede ser porque un Dios tan bueno, ¿cómo va a hacer esto? Matar a la mitad de la población, matar una cuarta parte primero y después una tercera parte, pero ¿qué clase de Dios será ese? Y así lo empiezan a juzgar. Pero es que están juzgando a Dios, pero no están juzgando a los hombres que provocaron a Dios. Ahí está el problema, lo dice bien clarito. Ya lo leímos, ¿verdad? Que le niegan la gloria a Dios, se la dan a los hombres, se la dan a las criaturas. Y eso mismo es lo que están haciendo al final dice, versículo 20, desde el versículo 20, y los otros hombres, porque matan una tercera parte, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ni con papau, ni con castigo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen
a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No hay nada de bueno en esto. Entonces, ¿quién se cree superior a Dios en justicia, en bondad, en santidad? ¿Quién puede superar a Dios? Aquel que crea tener mayor capacidad de Dios, adelante y juzgue a Dios entonces si puede, pero si no está en esa capacidad, no cometa el error de juzgar a Dios por tus referencias humanas, porque estás equivocado. Esto está escrito, esto es terrible, esto es duro, esto es lo que se llama gran tribulación. Estos son momentos que están por vivirse, que los tenemos a la vuelta de la esquina, y está escrito y Dios no miente, Dios cumple, esto va a ser así. Entonces, ¿qué hora tenemos? Todavía nos quedan 20 minutos. Respecto a estas criaturas, dice que son 200 millones. Hay quienes, como siempre quieren relacionar las cosas, dicen, y se respeta también, que esto es un ejército de hombres. Hay quienes dicen que es un ejército de hombres, cosa que no tiene sentido, porque en realidad quienes inician, así como las langostas, el ángel del abismo es el que las induce a hacer esa obra, ese trabajo de lastimar, de castigar a los hombres. De igual manera, estos ángeles que están en el río Éufrates son los responsables de encauzar a este ejército de 200 millones, pero no son de seres humanos. Las descripciones aquí no encajan con los seres humanos. Dice que tienen estas criaturas dice, así vi los caballos en visión. Miren qué clase de caballos. Y a los que andaban sobre ellos, que los que estaban sentados sobre ellos, los cuales tenían coraza, estaban acorazados. Una de las razones que también se me olvidó, la coraza de las langostas, es muy probable que estos animalitos, los hombres al tratar de defenderse, ya sea con armas o con lo que sea, tratarían de lastimar a estos animales, y están acorazados. Quiere decir que tienen un tipo de protección para no sufrir la agresión de parte de los hombres. De igual manera, estas criaturas dice que están acorazados. Tienen corazas de fuego, de jacinto. El jacinto es como el color azul, ¿no? ¿Alguien nos recuerda? Me parece que el jacinto es como el color azul. Y de azufre. Déjame ver si lo encuentro. En el versículo 17 dice jacinto. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1909. Vamos a ver cómo dice acá. Fire a jacinto. No, es como color rojo. Color rojo, es que esos nombres no están. No, espérate, deep blue. Acá dice deep blue. Hiacintine. That is deep blue, un color azul oscuro. No sé por qué acá. Como un color rojo bordeado de negro, pero no sé, este es otro diccionario. El diccionario Strong, que es el que más confiable es, lo dice claro, es un color de azul oscuro. Así que el jacinto, recuerden, es un color azul oscuro. Y de azufre. El azufre es un material flamable, ¿no? Y las cabezas de los caballos, fíjense ahora los caballos, eran como cabezas de leones. Qué criaturas más extrañas, ¿verdad? Y de la boca de ellos salía humo
salía fuego y humo y azufre. Esas tres cosas, fuego, humo y azufre. 18, versículo 18. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué escenas más extrañas? Bueno, han habido incluso películas tratando de ilustrar estas cosas. Son cosas para muchos deprimentes. Ahora bien, ¿dónde van a estar los hijos de Dios mientras estas cosas suceden? ¿Dónde deberían estar los hijos de Dios? ¿Telma? No. Es tiempo de angustia. Deberían estar marginados, porque miren, en una sociedad donde no hay nada de bueno, ¿qué hace un siervo de Dios ahí? Si cuando fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, que no había nada de bueno, los ángeles de Dios le dijeron, salgan, sal, de allá no hay nada, que tú no tienes nada que predicar, lo que viene es destrucción. De igual manera, no es recomendable a los hijos de Dios mantenerse en las ciudades, eso lo vamos a leer más adelante, en las inmediaciones, porque la vida, que aunque no tenemos por qué temer a los que matan el cuerpo, que al alma no nada le pueden hacer, pero es un sufrimiento, considero, innecesario. Es innecesario el sufrimiento ese. Si lo puedes evitar, evítalo. Y sobre todo cuando se trata de que pueden chantajearte, ya que a tu hijo o a tu hija o a algún familiar que tanto quieres, tu esposa, si tú no niegas el nombre de Jesús, si tú no reniegas, si tú no blasfemas, ahora mismo le cortamos la cabeza o le partimos un brazo, lo torturamos, hacemos algo extraño con el fin de que el terror se apodere de ti y pierdas la fuerza moral para mantenerte firme y termines o resultes en el riesgo de negar al Señor. Es uno de los peligros. Por eso es que pudiéramos vivir con la ilusión, si quieren, el que quiera, del rapto. No hay problema. Tarde o temprano el Señor nos va a llevar. Pero con la preparación, como si no hubiese el rapto pretribulacional. Si tú te preparas, si tú tienes tus cosas ya de antemano preparadas, el rincón ya elegido donde tú vas a reunirte con los hermanos, con las personas que tienen esa misma preparación, para evitar estos problemas que vienen, serás bienaventurado, tendrás una dicha, tendrás una bendición, el Señor estará contigo, ¿entiendes? Y nada te va a faltar. Entonces, hermanos, vamos a ver, todavía nos quedan algunos minutos. ¿Hay alguna pregunta? Oh, la copa, vamos a ver, correspondería en este caso a la sexta copa. 16:12. Sí, en sí ya hemos dicho que las copas y las trompetas tienen gran similitud, tienen un sentido que conectan entre unas con otras de una u otra manera, quizás no tan directa en algunas ocasiones, pero sí hay conexión. Me dijiste capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río. ¿Y sobre cuál río se leyó del capítulo de la sexta trompeta? También el Éufrates. ¿Están viendo la conexión? Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla. No, perdón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
prácticamente hasta ahí. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Fíjense que a estas alturas, esta palabra que para aquellos que quieren tomar en secuencia, a estas alturas del partido, como se dice, el Señor está diciendo, he aquí que yo vengo como ladrón en la noche. Y una de las referencias de las personas que creen en el rapto es que el Señor viene escondido, es secreto. Pero caramba, miren hasta dónde, cuántas cosas ya han pasado y apenas el Señor dice que todavía va a venir como ladrón en la noche. O sea, no encaja. Yo insisto en esto porque sí quisiera, he sopesado estas verdades. En ningún momento mi intención es subestimar el conocimiento o las apreciaciones de otros religiosos o de otros hermanos que estudian también la palabra de Dios. No, yo respeto y admiro los que estudian, pero hago este énfasis con respecto al rapto pretribulacional porque veo la trampa. Le va a costar mucho dolor, muy caro, a aquellos que creyendo que se iban con el Señor antes de que estas calamidades sucedieran, en vista de que no se fueron, porque no existió tal cosa de rapto pretribulacional, tampoco hicieron los preparativos pertinentes para enfrentar la gran tribulación y se van a encontrar sin ningún tipo de preparación. Nada, absolutamente nada, y muy expuestos a el desprecio, el marginamiento de todas las naciones donde se encuentran o de los pueblos que se encuentran, y esto puede tener repercusiones serias, ¿verdad? Si se puede evitar, por eso yo insisto, reconsidere usted, revise bien la información y déle el margen de la duda a lo que más te ofrece seguridad, a lo más razonable. ¿Crees en el rapto? Perfecto, pero por si sí o por si no, prepárate para que si en el momento de la hora, no existe tal rapto, no se presenta eso que tú creías, por lo menos tengas una vía de escape, porque ya tienes tu automóvil preparado, ya tú tuviste tu rincón donde te vas a reclinar, donde tú te vas a retirar, ya tuviste tus alimentos, ya tienes todo, y no te sorprenderá y por ende no pasarás por sufrimientos innecesarios. Bien, vamos a continuar aquí, porque nos quedan 2 versículos más para cubrir la sexta copa, ¿no? El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El que vela es aquel que está al pendiente de todas estas cosas, el que no está adormecido, ajeno a estas cosas que están sonando, sino que cada una de estas trompetas, cada una de estas plagas, cada uno de estos eventos es un indicativo, una señal, porque no es algo escondido, es algo público, es algo en todo el mundo, que dice, si tú conoces la secuencia de cada una de estos eventos, tú dices, mira, ya pasó el próximo que viene es este otro, y el otro, y el otro, y el otro, y cuando vienes a ver, lo que viene ahora es la venida de Cristo. Por eso es importante estar pendientes, velando, saber cada uno de estos eventos, porque tienen que suceder precisamente para que al final el Señor aparezca. Así que sí es importante conocer todos estos detalles. El Armagedón. Esto va a estar en el capítulo 19. Sí. Sí. Así que dice que la bestia y el falso profeta, de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, y dice que congrega, hace posible que las naciones, todas las naciones a esa altura, rinden su soberanía y están bajo las directivas de la bestia y del falso profeta. ¿Ven cómo las cosas se conectan? Y todos ellos hay un solo propósito, y es invadir, por supuesto, a Israel. Armagedón es Megido, el valle de Megido. Armagedón contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Congregan toda una multitud inmensa. ¿Se recuerdan cuando leímos en Ezequiel todas esas naciones?
lo vimos también creo que en Zacarías, capítulo 14. Todos ellos, esto está escrito por varios profetas, así que como ya les dije, Apocalipsis tiene su base en todos los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No es un libro aislado. Entonces, los reúne en batalla en el lugar que se llama Armagedón o Megido, el valle de Megido. ¿Qué les pareció eso? No me provoquen a entrar ya en la séptima trompeta, porque ya la séptima trompeta, estúdiensela. Miren lo que sucede cuando el ángel séptimo derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo, hecho es. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, sonidos fuertes. Y hubo un gran terremoto, un temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres, vamos a leer nada más, no vamos a entrar en explicaciones, sino para dar un anticipo. Y las ciudades de las naciones, todas las ciudades cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Ya dijimos que eso, estuve revisando de nuevo los números, y el peso de un talento es aproximadamente 70-75 libras. Depende, porque en el Antiguo Testamento tenía un valor, en el Nuevo Testamento trae otro. Así que es un peso fuerte. Granizo de piedra. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Job, el granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la gran batalla? Miren la batalla que se forma aquí. Una gran batalla. Pero no te la describe toda, porque partes la vamos a recoger después en el capítulo 19. Así que cae del cielo un grande granizo del peso de un talento. Los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Así que ya, ahí hicieron un corto, se acabó esa visión y empieza otra. Entonces hay que saber elaborar o entretejer esta información. Y no les voy a leer todavía la séptima trompeta, porque ya saben lo que sucede cuando suena la séptima. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo que ustedes no saben? ¿Cuántas trompetas son? ¿Y qué sucede en la séptima, que es la final? Bueno, aunque aquí no dice que aparece el Señor, pero dice algo muy similar. Eso lo vamos a ver también la próxima semana, si es que nos toca, o la de más arriba, más adelante. Así que entre información y información se entrelazan otras, pero vamos a tratar de ubicar cada pieza en su lugar hasta lograr visualizar. Dime. A ver, ¿qué país representa la Gran Babilonia? Fíjense que gracias a Dios no nos tenemos que romper la cabeza para interpretar eso, porque el ángel que habla con con Juan, le da la interpretación correcta de qué ciudad es esa. Así que Mervalia, tenme un poquito de paciencia, vamos a llegar allá, pero puedes anticiparte, puedes ir leyendo, puedes ir adelantándote para que cuando llegue ese momento puedas saborear, dominar un poquito mejor la información. Yo creo que ya nos queda un minuto para concluir, ya son casi las 9 y me dieron el púlpito, me lo dieron exactamente a las 8, no me quiero pasar, que me jalen las orejas, pero bueno, de todo esto bendecimos al Señor, glorificamos su nombre, nos sentimos recreados con la información, es útil. Si sabes recordarla, si sabes almacenarla en tu corazón, te va a ser muy útil la información. Vas a sentir que vibra la palabra de Dios en tu pecho a la hora de que están sucediendo estas cosas. Y te vas a sentir como un buzo bajo el agua, respirando sin sentir la frialdad ni la humedad, disfrutando de todas estas cosas porque estás protegido por una cobertura divina que no te hará daño, porque eso está prometido. Entonces, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Y pues es todo por hoy. Que Dios tome la honra y la gloria.